pantalla, Sí. y es un placer presentarte hoy aquí en Aracena. Y además Juan José va a hablar de un tema interesante, conecta, como bien dice Mario, con la anterior ponencia del recinto fortificado de Aracena y la famosa banda gallega. Juan José es una persona que ha estado aquí en esta jornada de patrimonio por lo menos en 2 ocasiones, ¿verdad? En Cortegana y en Zufre, ¿no? Y siempre está pues metido en los avatares del patrimonio, sobre todo del defensivo, por su cargo, pero también por esa sensación, ese intento que él tiene de participar en todo tipo de manifestaciones. Y yo lo alabo porque evidentemente, como hemos visto antes, las intervenciones que se hacen en los distintos municipios siempre son polémicas. Es decir, eso lo tenemos demostrado a lo largo de las intervenciones que se han hecho en otros castillos. Él es arquitecto de la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla, doctorado en el programa Técnicos y Prácticas de Rehabilitación Arquitectónica y Urbana, adscrito a la línea de investigación de teoría e historia de los procedimientos de producción arquitectónica. Es también funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía. Ha desempeñado diversos cargos de gestión vinculados a la administración autonómica, fundamentalmente en materia de patrimonio histórico, también en las áreas de ordenación del territorio y de urbanismo. Fue arquitecto de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, adscrito al Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo hasta agosto del año 2001. Asesor técnico del Departamento de Programas y Proyectos de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura hasta noviembre de 2004. En la actualidad, jefe del Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial de Cultura y Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Huelva. Desde el Servicio de Bienes Culturales lleva a cabo una coordinación de las áreas de catalogación de patrimonio cultural, planeamiento urbanístico con contenido de protección, arqueología, conservación y restauración del patrimonio histórico y difusión patrimonial. Destacable en el contexto de esta jornada resulta su concepción y coordinación del inventario georreferenciado de arquitectura defensiva de Andalucía, el desarrollo del Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía, que todos conocemos por PADA. También sus aportaciones como ponente de la Carta de Baños de la Encina, a la conceptualización de la arquitectura defensiva en clave territorial, abogando por su condición de paisaje cultural. Ha participado, como decimos, como ponente en diversos seminarios y jornadas de patrimonio, destacando su participación de diversos cursos de extensión universitaria en la Universidad de Huelva y, entre otros, en el máster oficial y doctorado de Patrimonio Histórico y Natural organizado por la misma Universidad de Huelva. Y finalmente, pues, como empezamos, terminamos como empezamos, diciendo que es un asiduo a estas jornadas de patrimonio. Os dejo ya con Juan José conmigo. Muy bien, bueno, en primera instancia agradecer la presentación de Félix. Efectivamente, ya en el plano institucional, ya la delegada territorial agradeció a la organización de las jornadas, tanto a la Federación de Asociaciones como al Ayuntamiento de Aracena, muy especialmente, en un momento tan crucial como ha sido este, para la continuidad de las jornadas, el haber dado un paso adelante y organizar estas jornadas en el ámbito de Aracena, además con un programa en tan poco tiempo tan adecuado, ¿no? Lo personal también es un privilegio, desde luego, estar en este momento difícil también como ponente en estas jornadas cuando corría peligro su continuidad, y en este sentido, pues tanto la Diputación como la Consejería de Cultura finalmente han apoyado al Ayuntamiento en este camino, ¿no?
Como bien indicaba Félix, la presentación mía va a completar y a complementar bastante bien la intervención anterior. Si la actuación en el castillo se centraba en lo local, en el establecimiento de la secuencia de ocupación, el proyecto de intervención también, a escala del propio recinto fortificado de Aracena, como se deriva del propio título completo, que es el de recinto fortificado de Aracena y la banda gallega, la construcción de la frontera y la articulación espacial de la red de fortificaciones del poblamiento en el límite noroccidental del Alfoz sevillano en la Baja Edad Media, nos va a permitir reflexionar en clave territorial cómo esta fortificación de Aracena se integraba en un conjunto de fortificaciones que en cada momento histórico va a establecer un mecanismo de control estratégico de este territorio para redefinir, en definitiva, la articulación defensiva, pero también la estrategia de poblamiento, como veremos, ¿no? De esa manera os he traído algunas imágenes que nos van a permitir en primera instancia acercarnos a vuelo de pájaro. Estas son imágenes que documentamos en desarrollo precisamente del Plan de Arquitectura Defensiva, donde antes aparecen reflejadas muchas de las fortificaciones antes de su restauración y corresponde al periodo primero de documentación, ¿no?, de todas estas fortificaciones. Aracena se encuentra dentro de uno de los planes sectoriales que definía el Plan de Arquitectura Defensiva en su desarrollo provincializado en el ámbito de Huelva, en concreto el plan sectorial de la banda gallega. Por eso se acometió la redacción del plan director, que antes hemos referido como un documento matriz de referencia que establecía las bases de la intervención, y en desarrollo del mismo se ha establecido toda la estrategia de intervención, que en este sentido, y en conexión un poco con el debate que antes decíamos, sin duda que es de las intervenciones que podemos decir que ha estado más apoyada en un rigor técnico y en toda una planificación de las mismas. Las comisiones de patrimonio están representadas, yo creo que debemos ser la única consejería que fundamos nuestras decisiones de autorización en los posicionamientos previos, en los informes previos de una comisión como es la Provincial de Patrimonio Histórico, en la que no tenemos mayoría. Ahí está representada, de voto me refiero, está representada la Universidad de Huelva a través de su área de arqueología, está representada también la profesión de arquitectura a través de un arquitecto de reconocido prestigio, antes el propio Colegio de Arquitectos lo estaba en las comisiones, vocalías de otras administraciones competentes por razón de la materia, como puede ser la de urbanismo, y representantes de la Federación también de municipios. Tan solo 2 vocales de la consejería defienden el proyecto en esas comisiones que pretenden la pluralidad desde ámbitos lógicamente disciplinarios. Más allá de la presencia asidua, todas esas presencias en las jornadas ha sido precisamente dando cuenta y pretendiendo difundir y realizando actuaciones, como indicaba el alcalde con buen criterio, lógicamente, de dar a conocer cada una de las fases, tanto de proyecto, porque aquí se ha explicado lo que queremos hacer en la siguiente fase, ¿no? También os adelanto que esa tercera fase de intervención se ha incluido dentro de un proyecto europeo que se llama Fortours, que lidera la Consejería de Cultura en coordinación con el Ayuntamiento de Aracena y con la Diputación, y que tiene como socios internacionales al propio Ministerio de Cultura portugués a través de sus direcciones regionales y a cámaras municipales como la de Serpa, la de Castromarín o la de Alcautín. En definitiva, se pretende, como os explicaré en la intervención, con este proyecto no solo la restauración y la complementación de la investigación arqueológica en este área en Aracena, sino poner en relación precisamente, como vamos a ver hoy en esta intervención, esta fortificación con el resto, el conjunto de fortificaciones que integraban esa banda defensiva que hoy queremos difundir y poner en valor en el contexto de este itinerario cultural transfronterizo, ¿no? Por eso quería resaltar este tema en conexión un poco con el debate y con la intervención anterior, ¿no? Bueno, aquí vemos imágenes del recinto fortificado de Aracena. Como yo, son imágenes aéreas que llevó a cabo la propia Consejería de Cultura documentando cada una de las fortificaciones, ¿no? Lo importante es las campañas arqueológicas que han aportado muchísimo a la datación de este yacimiento, su cronología de ocupación, nos permite también sacar información sobre la estructuración, información historiográfica que nos permite ver cuál es la estructuración del poblamiento y de la estrategia de fortificación en cada momento histórico. Este plano que hemos hecho desde la delegación ubica la fortificación de Aracena en el contexto, dentro del Alfoz sevillano, que es el que aparece aquí sombreado, en la Baja Edad Media, y como bien ha indicado también
Eduardo en una de sus diapositivas, en algunas vamos a coincidir porque estamos hablando un poco de esa escala, ¿no? Nos permite efectivamente aportar información clave para el entendimiento ya no solo del propio recinto fortificado de Aracena, sino de su conjunción con otras tantas fortificaciones en cada momento histórico. Veremos que otras fortificaciones conjugaban la defensa del territorio en época islámica, en periodo andalusí, y cuáles se le fortifican y se crean nuevos enclaves tras la conquista cristiana. Este plano es bastante significativo en este momento histórico que vamos a analizar inicialmente, que va a ser el de la conformación del alfoz sevillano en el siglo XIII. Vemos la frontera marcada con el reino de Portugal, la raya lusa, que tenía un ámbito de definición bastante grande en el área de la contienda, como después veremos, allí donde los límites físicos, como eran arriba el río Ardila, abajo las riberas del Chance y del propio Guadiana, no permitían una delimitación clara. Y importante era no solo la existencia de una frontera exterior, de un límite exterior al reino de Castilla, que era el reino de Portugal, sino también la existencia de esas fronteras interiores que eran las conformadas por los ámbitos de la orden, las encomiendas a la orden templaria, que es esta área de aquí con sede, como aparece en el mapa, en el castillo de Fregenal, y también la orden santiaguista, dos encomiendas que en definitiva suponían un peligro cierto de cara al equilibrio del concejo de Sevilla como entrada en definitiva a su capital, ¿no? Y que en el caso concreto de la orden militar del Temple había dado ya muestras de querer anexionar territorios y habían anexado, de hecho, plazas y fortalezas del vecino reino de Badajoz, con lo cual existía un riesgo cierto y era una frontera interior, ¿no? Como vemos, aquí aparece representado una de las vías principales de penetración de este territorio histórico, que tiene continuidad desde época romana, que es la vía 21, que unía Bella con Sevilla. La vía romana tiene un trazado que se conecta, como veremos también ahora, directamente con los pasos naturales, con los llanos del Chanza. Es la vía de penetración, en definitiva, natural de este territorio, caracterizado por ser un territorio abrupto, donde las cordilleras impiden el paso físicamente de un lado a otro de la frontera, excepto por puntos muy concretos que son los que se fortifican, y en torno a ellos vemos cómo las fortificaciones van a ir flanqueando esos pasos y sirviendo de conexión, ¿no? Respecto a la entrada desde el vecino reino de Portugal, sin duda que las fortificaciones de Aroche, de Almonaster, de Cortegana, también Aracena, lógicamente, y Zufre, ya allí donde se conecta con el otro eje principal de vertebración del territorio, que es el de la Vía de la Plata, que también tiene continuidad en época medieval, permitía la defensa de este territorio, una defensa pasiva, ¿no? Pero también las otras fortificaciones que están ya casi amojonando el límite del Alfoz en este extremo, como son las de Santa Olalla, Alcalá, las de Cala, lo que hacían era proteger precisamente la penetración desde ese eje vertical, desde las órdenes militares de Santiago, el Temple. Y después había otro eje clarísimo, que después veremos más en detalle, por la zona de contienda, que penetrando desde la zona superior requería de la participación de las fortificaciones de Encinasola, de Cumbres Mayores, de Cumbres de San Bartolomé, como veremos, y en definitiva la lógica de implantación es la que vamos a ir analizando en el día de hoy, ¿no? Por ponerle cara a cada una de las fortificaciones, aunque probablemente las conozcan ustedes, pues os he traído las imágenes de, como dio ese reportaje que hicimos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el castillo de Santa Olalla, de Santa Olalla del Cala, la rotundidad de su implantación territorial. Aún hoy el urbanismo fosiliza con esa trama radial el origen de la implantación de ese poblamiento que surge en el proceso de encastillamiento que se produce, porque no hemos de olvidar que cuando las tropas castellanas conquistan este territorio, llevan, además de la necesidad de defensa del territorio y de construcción de fortificaciones, llevan detrás una necesidad también de colonización del territorio a través de un poblamiento. Se produce lo que la historiografía denomina encastillamiento del territorio, es decir, se genera una concentración de la población en torno a cada una de estas plazas fuertes, de tal manera que la fisonomía de muchos de los núcleos que conforman nuestra comarca se realiza precisamente en torno a estas fortificaciones, como queda hoy todavía visible en fortificaciones como esta. Aquí vemos la rotundidad de su enclave. Aquí imágenes antes de la restauración que acometió también Inmaculada, ¿no?
Cumbres Mayores es otro de las fortificaciones que también en su urbanismo pues aparece esa trama radial clarísima, ¿no?, en torno a ese núcleo fundacional. Además, en el caso de Cumbres Mayores aún con más claridad, puesto que el anterior emplazamiento fue devastado por una incursión portuguesa y se refortifica en este nuevo enclave, surgiendo en torno a sí todo un poblamiento que hoy en día, lógicamente con la ampliación de las edificaciones contemporáneas que aquí vemos, sigue siendo un referente, ¿no? Además, estas dos fortificaciones por las que he iniciado la exposición no son casuales, porque son las únicas, como veremos a continuación, de las que sabemos que por privilegio de Sancho IV en 1293 se autorizó al Consejo de Sevilla a la construcción de estas fortificaciones precisamente para la guarda de esta comarca de la Sierra, como veremos, ¿no? Aquí vemos la potencia y la rotundidad de estas fortificaciones. Son fortificaciones cristianas que tienen un lenguaje distinto, también como veremos. Si las fortificaciones almohades son fábricas de tapial y tienen una escala determinada, estas son fortificaciones que están hechas a una escala de conquista del territorio y por lo tanto piensan no en la defensa del espacio inmediato, sino en la defensa de Sevilla, del reino y en definitiva de la frontera, que será un tema sobre el que abundaremos en el día de hoy. Aquí vemos la relevancia del enclave geográfico, ¿no? También cortegana, clave en la estructuración defensiva de esta banda gallega, con sus imágenes. Bueno, aquí Félix pues aportaba mucho en sus estudios sobre ese otro momento histórico en el que cobran protagonismo estas fortificaciones, precisamente en el momento de confrontación bélica entre España y Portugal, entre 1640 y 1668, en la guerra de restauración portuguesa. Estas fortificaciones se abaluartan y pasan a jugar, a conformar parte de la raya ibérica en la defensa de esa frontera exterior, ¿no? Y será un momento clave con la incursión de la artillería, donde se llevan a cabo proyectos por los ingenieros militares de refortificación de estas fortalezas que se abaluartan y se adecúan en definitiva a las nuevas trazas de la arquitectura, ¿no? Cumbres de San Bartolomé, que como veíamos protegía también la penetración sobre ese flanco superior en torno a la ribera del Múrtiga. Cala también antes de la restauración, lo que queda de la fortificación de Encinasola, que después efectivamente fijaos aquí la potencia de esa refortificación con la incorporación después de las torres defensivas, los baluartes de San Felipe y de San Juan, ¿no? Torres, nos detendremos sobre esta pequeña fortificación que estudió Alfonso Jiménez y que publicó en 2005 sus reflexiones sobre ella, ubicándola como una de las fortificaciones que se crean en el siglo XIII como uno de los brazos avanzados de la penetración portuguesa, precisamente de la mano de la orden hospitalaria, y que es clave, como veremos también, para la defensa de la sierra, puesto que los propios textos históricos refieren a que esta fortificación protege el único paso que en muchos trechos ahí de un lado a otro de la frontera, precisamente por la orografía del lugar, ¿no? Aroche, fundamental siempre, fue llave desde época islámica para la protección de este área. Como veremos en la organización administrativa de las coras califales y emirales, pues Aroche estaba ya del lado de la cora de Bella, mientras que las otras formaban parte de la cora de Isbililla. Pero siempre fue en esa labor de frontera, de limitación, de marca, en definitiva, una fortificación clave, ¿no? Aquí vemos la conformación de su fábrica, claramente almohade, que en definitiva veremos cómo es reutilizada por los cristianos en la articulación defensiva de una defensa que ahora tiene unos parámetros bien distintos, lógicamente, a los que había en época islámica. Igual que la cerca exterior, que se construye con posterioridad, ya en el 17, y antes los restos de esa cerca del 15, que nos dan cuenta de la sucesiva fortificación de esa plaza fuerte en los distintos momentos históricos, donde la población se va vinculando una vez más al castillo, aquí también con una trama radial muy clara. Si bien en el caso de Aroche sí que documentamos un tránsito claro entre las primeras poblaciones de Turóbriga, en época romana, a los llanos de la Torre, como veremos, en época emiral califal, y asociado a ello también la fortificación almohade. En un momento de mayor conflictividad bélica se busca un punto de mayor cota para la mejor defensa de este enclave, ¿no? Vemos una vez más eso, la trama radial que da cuenta de toda la creación de un núcleo en torno a la fortificación. Por lo tanto, esa es otra idea que quería también trasladaros, en el sentido de que la arquitectura defensiva es más que una lógica militar la que tiene en este
este momento histórico. Es una lógica de concentración de población, de encastellamiento. Todos los cultivos se producen en torno a estas plazas fuertes en un ámbito, en un momento histórico en que son muy frecuentes las cabalgadas y las incursiones del vecino reino de Portugal y que generan elementos de absoluta desolación, ¿no? Que incluso en época de los Reyes Católicos el tumbo de los Reyes Católicos recoge cómo se exime del pago de la tributación a Cumbres Mayores, porque en esas incursiones con cargo a la guerra de sucesión castellana, Cumbres Mayores es tan devastada que no cabe pedir impuestos a una población tan castigada en este momento histórico, ¿no? Una vez más, el urbanismo, la trama del enfoque mío lógicamente va a ser territorial, ¿no? Como el urbanismo de Aroche está claramente condicionada por su fortificación y por su muralla, y aún hoy fosiliza esas estructuras, lo cual es importante porque también de cara a la difusión y a la dinamización turístico-cultural de estos enclaves, el que esté presente todavía esa historia en su urbanismo, en su arquitectura, es un factor determinante. Por eso en las estrategias de difusión de cada una de las actuaciones, como la del Castillo de Aracena, la lógica y la estrategia de la Consejería es vincularlo a esas otras plazas fuertes para conformar un territorio, de tal manera que las intervenciones que se realizan en un único punto, como pueda ser el Castillo de Aracena, tengan correlación con otras ya realizadas en ámbitos como Cala, Santa Olalla del Cala, como Cumbres Mayores, el proyecto que también todavía no materializado de Cumbre de San Bartolomé, en definitiva, sobre las distintas fortificaciones, ¿no? Aquí vemos todavía cómo después de la restauración, la restauración del castillo de Aroche, donde participó también Eduardo y Timoteo, que aprovecho desde luego en este foro para felicitarles por el trabajo siempre tan riguroso y tan adecuado que se han hecho y la coordinación siempre con los profesionales de la arquitectura que han desarrollado después los proyectos de restauración, porque no es fácil conformar un equipo interdisciplinar entre arqueólogos, arquitectos, historiadores y llegar a un acuerdo para las pautas de restauración, ¿no? Aquí vemos cómo la intervención realizada por la Consejería permitió recuperar la Puerta de la Reina y, en definitiva, alojar aún más luz sobre cuál era la conformación histórica de este enclave, ¿no? Vimos cómo era antes de la restauración, ¿no? También, una vez más, aquí nos llegan la planimetría de los ingenieros militares, que nos aporta información sobre las trazas y los proyectos de acuartelamiento futuro, ¿no?, en cada uno de los enclaves, así como la estrategia de defensa, ¿no? Almonaster, sin duda, es uno de los referentes. Si hablábamos de que algunas de las fortificaciones perdón, se reutilizan en época cristiana, partiendo de pautas que ya estaban en Algarve al-Ándalus, en definitiva en el periodo andalusí, Almonaster en este sentido es uno de los referentes. No solo por la mezquita, sino por sus distintas cercas, con la superposición de la traza califal y la posterior construcción, en definitiva, de toda una serie de refuerzos de esa traza, que ha llegado hasta nuestros días y que nos permite dibujar e ir aportando cada vez más información al conocimiento de los mismos, ¿no? También por la presencia de la muy estudiada por Alfonso Jiménez, pues, mezquita de Almonaster, que sigue siendo una de las joyas, lógicamente, de la arquitectura de la provincia de Huelva, ¿no? Aquí vemos también la imagen aérea con la posición central, en este caso, de la mezquita respecto del recinto fortificado, ¿no?, y algunos de sus paños del archivo histórico, ¿no? Zufre, que acogió las jornadas de patrimonio el año pasado, era otro de las claves, ¿no? Ahí hemos de lamentar eso, la perduración de solo parte de su entramado defensivo, pero sí recuperado a través de imágenes como la que, bueno, aquí se ve el enclave, ¿no?, el enclave geográfico también absolutamente rotundo, ¿no?, pero la Torre de las Harinas, donde antes de la restauración apenas quedaba un muñón de la misma, y por fortuna llegamos a tiempo para su recuperación y se ha recuperado otro de los elementos, como vemos aquí, del recinto fortificado de Zufre, ¿no? Volviendo al plano, hemos hecho un primer viaje visual, si quiere, para ir poniendo en la memoria cada una de las imágenes de estas fortificaciones. Volvemos a incidir sobre los elementos territoriales, ¿no? Hemos analizado aquellas fortificaciones que están en este lado, en el lado de esas tierras de realengo que tenían una protección unitaria en el territorio, que ahora analizaremos, ¿no? Pero claro, existía una frontera exterior con fortificaciones portuguesas,
como las que ya hemos visto en las imágenes que nos ha puesto Eduardo. Nódar, fijaos el enclave geográfico en torno a la ribera del Múrtiga. No es casual este emplazamiento. Se pretende un control estratégico del territorio en pasos clave, en puntos que están permanentemente teniendo en referencia dónde están las demás fortificaciones, dónde está el territorio que están protegiendo y cuáles son las vías de penetración. También Serpa, lógicamente es la vía de penetración natural hacia Aroche desde el lado portugués, por eso es una de las fortificaciones que estarán muy presentes y no es casual que en guerras como las de la sucesión castellana, pues la propia reina Isabel, la católica, dirigiese carta al Concejo de Sevilla ordenando la toma de Serpa y Moura y su vigilancia continuada, alternándose cada 15 horas los vigías en esa frontera, porque sabían que era clave en otro momento histórico en el que estamos actuando ahora, ya en el siglo XV, para la defensa de las incursiones portuguesas de ese tramo. Por lo tanto, son fortificaciones que, si bien surgen en un momento histórico, su utilización de cara a la poliorcética y a la defensa del territorio se va sucediendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y por lo tanto, si la labor de defensa en época medieval, bajo medieval, fue más de defensa pasiva, en este momento histórico, como comento, de la guerra de sucesión castellana, su labor es una defensa activa, puesto que desde ahí se ataca la retaguardia de las tropas portuguesas que penetran por la línea del Duero, y es clave en la generación de desequilibrio a esas huestes portuguesas, ¿no? Por lo tanto, se habla mucho de Tordesillas, tal vez también debemos incidir más en que las fortificaciones serranas tuvieron un papel clave en esa guerra, en definitiva, a través del hostigamiento de la retaguardia portuguesa, ¿no? En definitiva, Moura también, fijaos también el enclave, la potencia de estos enclaves geográficos al otro lado de la frontera, ¿no? Y Bella era la capital de la Cora en época islámica, tiene una prevalencia geoestratégica también en periodo bajo medieval cristiano. Fijaos la escala de la fortificación, siempre las torres con esa escala tan preeminente que tienen la arquitectura militar, y desde luego, como indicaba Eduardo, para las fortificaciones como la de Aracena, que se construyen por influjo portugués, el análisis y el estudio de estas fortificaciones está muy presente por el equipo de arqueólogos, de historiadores y arquitectos que han fraguado este proyecto, ¿no? Y también por la consejería, que lo ha ido de la mano junto con el ayuntamiento en este proyecto, ¿no? Volviendo al plano, vamos a volver varias veces a este plano, acercándonos, alejándonos y detallándolo, ¿no? Si hemos documentado ya las fortificaciones que estaban del lado del Reino de Castilla en torno a la defensa del Alfoz de Sevilla, hemos visto cuáles eran las fortificaciones más cercanas a esa frontera, a la raya lusa, que nos trasladaban ese peligro, ¿no?, de penetración del territorio, y las vías de penetración. Pues, ¿qué pasa arriba también? Existían fronteras interiores también al propio Reino de Castilla. Esas encomiendas, estos terrenos son terrenos que se encomiendan a las órdenes militares como recompensa al apoyo en lanzas al Reino de Castilla en ese proceso de expansión territorial, de conquista del territorio. Pero claro, una vez terminada la conquista del territorio, tenían cierta autonomía a la hora de administrar esos territorios, y desde luego en órdenes militares como la templaria, una orden militar internacional, respondía en ocasiones a intereses que no estaban tan alineados, lógicamente, con reinos como el de Sevilla, o en definitiva como el de concejos como el de Sevilla, o reinos como el de Castilla, ¿no? Junto a ese equilibrio de fuerzas existía también otra dinámica que después analizaremos muy brevemente, que es la propia lógica de la nobleza concejil. Los concejos, en estos momentos, como en todos, durante la Baja Edad Media, existe un conflicto de intereses entre el reinado y la nobleza concejil, que en definitiva intenta, lógicamente, acaparar cuotas de poder, ¿no? En áreas de indefinición, como las que aquí vemos, y de ellos da cuenta el pleitos como el de Barranco, en esa zona de contienda, que veremos después más en detalle, pues efectivamente la nobleza concejil también en Castilla, con torres atalayas, esa frontera. Y existen pugnas y diferencias de criterio en cuanto al aprovechamiento comunal de esos territorios. Por lo tanto, fuera de la gran estructuración de esa banda defensiva como un proyecto de Estado, como un proyecto de la corona para la defensa del concejo de Sevilla, existe también una dinámica de construcción de pequeñas torres atalayas defensivas, ¿no? Y hoy en día, pues la verdad que lo comentábamos antes del inicio de la intervención, que un déficit de conocimiento que tendremos que completar es, desde luego, el de todo el sistema de torres de apoyo y de
y demás que permitían la articulación defensiva del territorio. Apenas algunos artículos de Juan Aurelio Pérez Macías pues habla de los castillejitos, también de las torres también en épocas romanas que servían de defensa y eran torres camineras que controlaban el paso de estos caminos históricos. Esas torres islámicas también daban esas pequeñas fortificaciones, daban cuenta del control estratégico, ya no solo de las plazas fuertes en torno a las que existía poblamiento, sino de los caminos, para controlar el tránsito de personas, de mercancías y de ejércitos, lógicamente, ¿no? Eso completaría el mapa, ¿no? Lo que pasa es que en esta zona de Garba al-Ándalus, a diferencia de los estudios de Sharq al-Ándalus, que fueron más beneficiados por los trabajos de las casas de Velázquez, de cátedras como la de Historia Medieval con Malpica, también el propio Hacén Almansa en Málaga, ahí existe un mayor conocimiento de esa realidad histórica que en esta zona, ¿no? Como digo, volviendo al mapa, vamos a ver ahora imagen también de cuáles son estos castillos que referíamos correspondientes a las órdenes militares, ¿no? Fijaos la arquitectura de la fortificación de Segura de León. Vemos también diferencias constructivas, ¿no? No son iguales estos castillos que los que vemos en nuestra zona. ¿Por qué? Porque tienen el influjo de esas otras órdenes militares que trasladan también a su arquitectura esa forma de hacer. De tal manera que la fortificación de Segura de León es una fortificación vinculada a la orden militar de Santiago y por lo tanto esa es su arquitectura, ese es su lenguaje, ¿no? Al igual que el de Fregenal de la Sierra, con la rotundidad y el enclave tan prevalente, pues es una fortificación templaria que tiene sus referencias pues comunes a otras fortificaciones de esa misma orden militar, ¿no? Que en definitiva traslada diferencias sustanciales en la arquitectura y en la poliorcética de la misma, ¿no? Fregenal también tendrá una importancia clave ya no solo en este momento histórico, ¿no? Sino también esa referida guerra de sucesión castellana. La reina Isabel se refiere al Consejo de Sevilla en varias ocasiones pidiendo que se desplazasen caballeros, que lanceros, en definitiva que se movilizase hacia Fregenal un personal importante de cara al ataque de esa retaguardia portuguesa, incluso en prevención de posibles incursiones del lado portugués. Por lo tanto, ya digo que son fortificaciones que tienen una defensa pasiva, pero que en determinados momentos históricos permiten también el acuartelamiento de tropas, el movimiento en definitiva de activo y ofensivo en esas funciones, ¿no? Finalmente, pues eso, volvemos al mapa, ya hemos descrito un poco cuál es el complicado tablero de ajedrez con el que nos encontramos y que vamos a intentar desgranar, ¿no? En cuanto a la ponencia, ¿no? ¿Qué pretendíamos con esta intervención, ¿no? La ponencia centra su atención en el análisis de los procesos constructivos, de construcción histórica de esta frontera y de articulación espacial de las defensas y del poblamiento para el control estratégico del territorio en el límite noroccidental del Alfoz sevillano en la Baja Edad Media. La estrategia y la táctica militar puestas en práctica entre los siglos XI y XIII en el proceso de expansión territorial de los reinos cristianos peninsulares, que veíamos antes el mapa, yo también lo he traído, me temo, del circuito de expansión territorial, cuáles son los reinos cristianos que llegan a este territorio, ¿no? Efectivamente, Aracena es tomada por las tropas portuguesas, en concreto por la orden militar de hospitalaria en apoyo en armas al reino de Portugal, según las hipótesis más contrastadas. León es la que centrará del lado castellano la toma de estas tierras, ¿no? Una vez reunificada con el reino de Castilla, Castilla centra más su atención en la toma de Sevilla por el margen del Guadalquivir, mientras que estas zonas, pues por eso son más repobladas, como hay varios estudios que lo argumentan, por personal proveniente de León y de la zona también de Zamora, que hablaban también gallego en esa zona, por eso hay influencias de galleguismos y de elementos leoneses todavía en la cultura material de la Sierra de Huelva, ¿no? La estrategia y la táctica militar, como decimos, puesta en práctica entre los siglos XI y XIII en ese proceso de expansión territorial de los reinos cristianos peninsulares, supuso la delimitación de marcas defensivas frente al Islam andalusí, con una estrategia de desgaste y de permanente percusión sobre la frontera de Garba al-Ándalus, pero también la definición de límites o rayas entre los reinos de Portugal y Castilla. Es decir, no solo hay una frontera, una imagen de conflicto entre dos culturas, dos religiones, dos visiones del universo, entre los reinos cristianos y el Islam, que es la frontera por antonomasia, y así se refieren los textos castellanos cuando hablan de castillos fronteros, están hablando de la frontera por antonomasia, la frontera con el Islam.
Pero existen también rayas, como esta, la raya lusa, que es una raya que nos da cuenta de los límites entre los dos reinos cristianos, en este caso de Portugal y de Castilla y León, ya la unificada, ¿no? En el contexto del inicio de un proceso de diferenciación política, además, que terminaría por fraguar en periodos posteriores la noción de Estado, como ámbito delimitado en el que ejercer la soberanía regia frente a la fragmentación del poder señorial. Esto es un elemento clave también. En estos momentos se está fraguando la concepción de Estado. La nobleza concejil tiene un peso infinito en estos momentos, hasta antes de que se asentase y sobre todo se apuntalase ya de manos de los reyes católicos la realeza, ¿no? Por eso el siglo XIII supone la culminación de un objetivo político principal centrado en la guerra y las conquistas territoriales frente al Al-Ándalus. La superación por los reinos cristianos peninsulares de las sucesivas marcas defensivas desde finales del siglo XI termina por definir una frontera exterior única frente al reino nazarí de Granada, que el reino de Sevilla se materializaba con la conocida como banda morisca. Andalucía, curiosamente, se identifica significativamente en esos textos de ese momento histórico con el topónimo de la frontera. Es decir, la Andalucía entera es la frontera. La incorporación de los reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén a la corona de Castilla de forma precipitada no permite una estructuración de los mismos y se entienden como reinos que están fronterizos, de un espacio que hay que articular, ¿no? Por eso, en 1253, Alfonso X pone al frente del adelantado de la frontera, que después se llamará el cargo adelantado mayor de la frontera, a un oficial con funciones eminentemente coactivas relativas a la exigencia del cumplimiento de los mandatos regios. Le presentan suma al poder real de este espacio de expansión territorial del Reino de Castilla y León, recientemente conquistado al Islam, y a un falto de consolidación definitiva de sus estrategias repobladoras y organizativas, desempeñando funciones judiciales, tributarias y de representación de los intereses reales sobre este territorio especialmente difuso, dada su reciente adscripción a la corona. El topónimo, pues, de la frontera, donde estaba el castillo de Aracena, conformando una de las fortificaciones clave en el reino de Sevilla, utilizado en este momento histórico, que da nombre a la propia institución del adelantado mayor de la frontera, viene a asociarse, pues, a la circunscripción de Andalucía. Por lo tanto, el término frontera, en este momento histórico, cuando se utiliza así, es un concepto distinto al actual, distinto al limes o límite lineal o deslinde de estas circunscripciones históricas. Se habla de raya lusa, se habla de raya como elemento y se habla de frontera por antonomasia, diferenciando un poco, y distintas son las divisiones administrativas. De hecho, en árabe las palabras son distintas. Tark es la palabra que habla de marca, de frontera exterior, pero después están los hudum, que son las divisiones administrativas interiores entre las distintas coras y los siklin, es decir, son divisiones administrativas. Por lo tanto, hasta la división y organización territorial tiene que ver con este escenario de guerra permanente, ¿no? Común a estos reinos fue también la conformación, como ocurre aquí, de muy extensos alfoces resultantes de la conquista de estos vastos territorios, asociados a concejos de realengo, con fuerte presencia de las oligarquías locales y órdenes militares, celosas de sus privilegios, como dice Vázquez Campos, y refractarias a un aumento de las injerencias de la monarquía. ¿Qué ocurre? Cuando se constituye el alfoz sevillano es de tan grande dimensión, y como reflexionaba Eduardo, claro, es tan grande el espacio que se le asigna al Concejo de Sevilla que es difícilmente gestionable. Por eso prontamente se establecen áreas que quedan de la mano de esas encomiendas a órdenes militares, y por eso otras áreas quedan conferidas o encomendadas a la Iglesia Católica, como el Monaster, Zalamea, y por eso hay otros espacios que en realidad la nobleza concejil, como en las zonas de contienda, tiene un peso que las hace casi autónomas en ciertos ámbitos, ¿no? Y que dan en definitiva lugar a la conocida como cuestión del Algarve, que ilustra la tenacidad de las beligerancias entre ambos reinos peninsulares, hasta el punto de que en áreas de la contienda los litigios para el reparto de aprovechamientos comunales ubicados entre las villas de Aroche, Moura, Encinasola y Noudar, ejemplarizados, como indicamos antes, por el conflicto de Barranco, estudiando entre otros por Manuel González Jiménez, se prolongaron hasta bien entrado el siglo XV. De hecho, la propia reina Isabel decreta la demolición de esas torres, de algunas de esas torres fronterizas, que precisamente por el exceso de poder de la nobleza concejil en ese momento histórico, en un momento en que se está intentando reafianzar el poder central, ¿no? Así, allí donde la raya húmeda, lo que comentamos antes, la indefinición territorial que había en este ámbito geográfico, ¿no? Donde la raya húmeda perdía su claridad demarcadora,
continuada por el Chanza, que era reconocido como límite del territorio de Serpa en el privilegio de Alfonso X, que también refería Eduardo a él, donde se establecían los límites del alfoz. La imprecisión se adueñaba de esta delimitación de la contienda en su franja central, la conocida como raya seca, entre Rosal de la frontera hasta el río Ardila, que sí establecía ya una frontera norte en su límite meridional, ¿no?, que daría lugar a enfrentamientos concernientes a la demarcación de esas jurisdicciones en este territorio difuso y débilmente poblado en el que prestaron servicio en esas cronologías, ¿no? Esas torres atalayas jalonaban la frontera en tierras de contienda, auspiciadas, como decimos, por la nobleza concejil y alejada de ese programa defensivo principal, ¿no? En definitiva, en los límites más septentrionales del Alfoz, la banda gallega, que ya digo, como hemos visto en el mapa, la banda gallega era el límite más septentrional. Si bien no tenían sus plazas fuertes una relevancia estratégica importante, o sea, una relevancia de por sí importante, sí que tenía importancia como valor de paso, como llave para el acceso a través de esos territorios a la propia Sevilla. Por eso, en realidad, tiene tanta relevancia y la existencia también de esas fronteras, tanto exteriores como interiores, a diferencia de otros enclaves, a lo mejor de mayor escala y de mayor población, más cercanas a la propia capital, al concejo a la propia Sevilla, aquí la relevancia está en que es la puerta de entrada y la presencia de esas fronteras que hemos analizado, ¿no? Así, la frontera exterior pues se veía completada con esas otras que hemos comentado y, bueno, y que ahí detallaba, ¿no? Y lo mismo, hablábamos de ese proceso de encastellamiento donde asociado a la conquista del territorio se produce una concentración de la población y hay un salto de diferenciación importante, ¿no? Si en época islámica se caracterizan estos territorios por una población débil, un poblamiento disperso, ámbitos fuertemente ruralizados, alejados de toda centralidad urbana y además con pocas fortificaciones, como veremos a continuación, sin embargo en época cristiana lo que se produce es un cambio de paradigma, se pretende, por eso se pone en marcha la construcción de estas fortificaciones, porque se pretende crear toda una estructuración de una red castramental en torno a la cual articular el poblamiento. Este es el zoom que os decía, donde se ve la zona de la contienda y vemos como arriba es muy clara la delimitación, porque tenemos el río Ardila. Abajo también porque nos llega ya las riberas del Chanza y después conecta abajo con el Guadiana. Ahora, en este territorio de indefinición es donde, lógicamente, se producen esas rivalidades, ¿no? Aquí vemos también lo que hablábamos de los llanos del Chanza, ¿no? En el mapa que veíamos antes existía una penetración clara desde Serpa hacia Aroche, hacia Cortegana, Aracena en última instancia, abajo al Monaster. Esta zona lo da el propio territorio, es que esas vegas del Chanza son zonas llanas de penetración franca, mientras que en el resto de ámbitos lo que tenemos son altas cordilleras que impiden el paso a las tropas y a las personas, ¿no? Por eso no es casualidad que esas torres, que documenta entre otros Juan Aurelio Pérez Macías en sus estudios, pues estén colocadas en esa zona de contienda, respondiendo, como digo, no a una lógica del Concejo de Sevilla, ni siquiera de la Corona, sino lógicamente únicamente a defender los intereses locales, en concreto repartos comunales entre Encinasola y sobre todo Aroche y Moura, ¿no? Aquí vemos también lo que hablábamos, ¿no?, de los castillos que tenemos en este borde. Bueno, además del de Torres, fijaos la ubicación estratégica del castillo de Torres justo en la cuenca del Múrtiga. Si antes veíamos la fortificación portuguesa también en la cuenca del Múrtiga, aquí vemos la penetración en ese territorio como era protegida a través del castillo de Torres, fundamental, ¿no? Encinasola, pero también Cumbres de San Bartolomé y Cumbres Mayores, fijaos la ubicación de estas fortificaciones respecto a Fregenal y a Segura. Es claro que su posición estaba pensando en esas fronteras interiores, ¿no? Este es el documento, el privilegio de Sancho IV, que todos conocemos, que es el que nos permite datar la construcción en torno a 1293, o mejor dicho, posterior a esa fecha, de esas fortificaciones, ¿no? Precisamente por Sancho IV, bueno, que aquí vemos un año antes de la toma de Tarifa, precisamente, ¿no? Por eso, el 4 de noviembre de 1293, la Cancillería de Sancho IV, en virtud del privilegio suscrito en la Villa de Toro, autorizaba al Concejo de Sevilla a la construcción de 2 castillos para la protección de la frontera con el vecino reino de Portugal. Uno en las Cumbres, que es el de Cumbres Mayores, y otro en Santa Olalla de Alcalá.
decretando el cobro durante 6 años de 500 maravedís de las tercias reales de los lugares de Almadén de la Plata, Cala, Real de la Jara, Santa Olalla y Cumbres Mayores. Claro, se les cobraba a aquellos a los que iba a prestar guarda o servicio. Por eso la polémica sobre si Cala era una fortificación construida ya en este momento y que le refieren Timoteo y Eduardo en sus escritos, realmente creo que están muy acertados en pensar que no, que el hecho de que aquí se cite no significa que haya una fortificación previa, y menos después de la publicación de los estudios de la comparativa de las torres y demás, que ubica en un momento posterior la construcción, lógicamente, del castillo, ¿no? Pero simplemente sería lo contrario, precisamente tienen que tributar para la defensa porque al no tener en ese caso una fortificación propia, pues de alguna manera le aporta defensa, ¿no? Por tanto, el Concejo de la ciudad de Sevilla se proponía primordialmente reforzar el conjunto de fortificaciones ya existentes en una zona particularmente sensible de su alfoz y de la raya lusa, que era el de la sierra, el de nuestra comarca, ¿no? Limitando al oeste y al norte con tierras pertenecientes, como hemos dicho, a otras jurisdicciones y, en definitiva, muy cercana a una frontera política de escasa estabilidad, si atendemos, dice García Fitch, a sus inmediatos precedentes y consecuentes históricos, que es la de Portugal. Su posición estratégica podría explicar por sí sola esta empresa constructora iniciada por el Concejo y ratificada por Sancho IV. En realidad se ha debatido mucho sobre este momento histórico. ¿Por qué en este momento anterior, en un momento de paz teórica con Portugal, se construye aquí? En realidad porque existía una potencialidad. Vale, muy bien. Porque existía una potencialidad clara en la penetración de este territorio desde Portugal, a pesar de que era un momento de paz, ¿no? Por eso la banda gallega, en el propio texto del privilegio, desde la lectura del mismo se veía una voluntad estructurante de estas fortificaciones, puesto que, como dice la propia carta que manda Sancho IV al Concejo de Sevilla, eran mucho a servicio de Dios en nuestro gran pro e guarda de toda esa sierra, porque con los otros castellos y las otras fortalezas que son en esa sierra, es decir, que habla y reflexiona sobre la existencia ya de otras fortificaciones, podría ser guardada toda esa tierra muy bien. Así que es claro la lógica de una estructuración castramental de la defensa en este ámbito, cosa que también se puso en ocasiones en duda, cada vez más claro que no es así, ¿no? Por eso hemos hablado de las escalas de defensa. Un castillo no se debe solo a su ámbito inmediato, sino que protege por contra, como en esto leo la reflexión de Casquete de Prado, que es brillante en este sentido, dice: la función de un castillo es esencialmente militar, considerando más como un elemento defensivo que ofensivo. Ahora bien, la defensa que proporciona tiene distintos radios de acción. En sentido estricto defiende el lugar en el que se encuentra situado. Ya hemos visto que permite acoger la población en torno a sí, ¿no?, como punto fuerte del territorio. En segundo lugar, protege la villa, que suele estar asociada a esa fortaleza. Un tercer radio de acción sería vigilar, importantísimo, como hemos visto, las vías de comunicación en su entorno, por eso van flanqueando esas vías de penetración. Y en cuarto lugar, su función abarca también la protección de la capital, en última instancia de Sevilla como capital del concejo. En última instancia supone además la defensa de la corona castellana, y es por ello que se articulan en torno a esa defensa toda una estructura centralizada, ¿no?, porque se guarda para ella en definitiva este territorio, ese valor de paso. Con unos buffers simplemente de distancia entre ellos vemos que conforman en sí un espacio homogéneo. Pero si nos acercamos a Aracena vemos como Cortegana, Almonaster más abajo, ya hacia el paso inferior, en definitiva tienen una conjunción entre ellos que se completa por mayores conexiones, interconectividad visual y demás, pero lógicamente no es casual su ubicación, están marcando radios de influencia entre ellas, ¿no? Os traigo esta imagen porque es muy importante, el castillo de Torles, lo que comentábamos antes, y la referencia que hay en los textos históricos, ¿no?, donde se dice que la importancia del castillo de Torles estriba en que no se puede pasar, dicen los textos obrantes en el Archivo Municipal de Sevilla, ni venir de Portugal en muy gran trecho sin pasar entre dos sierras, en medio de las cuales está este castillo, que podrá fácilmente, con poca gente, defender el paso. Fijar la ubicación estratégica de este elemento dada la orografía. Este plano pues describe muy brevemente eso que decimos, la geomorfología, que marca una orientación noroeste-sureste de esta faja que marca todo, las cuencas hidrográficas y demás, ¿no?
Por lo tanto, están condicionadas por esa penetración territorial, ¿no? Y no es casual, ¿no?, que los caminos y las cuencas hidrográficas vayan en este sentido. Aquí lo vemos también muy claramente, ¿no? Las riberas del Cala, las riberas del Huerva, la del Calaboza y la del Múrtigas que vimos antes, siguen esa misma dirección que te marca la orografía del terreno. Pero condicionan también los enclaves, porque estos enclaves fortificados no solo se ubican en torno a un punto estratégico en altura, sino deben tener agua, deben tener recursos hídricos como son estos cauces secundarios, ¿no? Y aquí lo vemos que son próximos siempre a estas riberas, ¿no?, tributarias del Guadiana, ¿no? Se producen en definitiva equilibrios inestables en torno a esta frontera que antes hemos explicado, donde si bien las plazas más relevantes están más cercanas a la capital, a Sevilla, el valor de la sierra es el valor geoestratégico, de llave de paso en todas estas incursiones. Aquí vemos en el mapa un poco cómo quedan, ¿no? Estas imágenes aéreas son muy clarificadoras porque vemos, esta fotografía la tomé desde el otro lado de la frontera, desde Serpa mirando hacia la frontera, un terreno llano que ve al final de la misma las cordilleras. Cuando estás pasando la altura del Rosal, fijaos cómo ya estamos pasando entre ese paso natural que marcábamos antes y lo estamos viendo aquí gráficamente, ¿no? Pero después llegamos a los llanos del Chanza, que por eso son ámbitos que aquí está el castillo de Aroche, protege este paso natural. Es un paso natural donde la lógica militar en este momento es proteger esa zona de penetración franca. Y en esta foto se ve todavía cómo mantiene, en cierto modo, esos cultivos irrigados y tal, y los olivos en sus márgenes, ¿no? Y del otro lado, por contra, en Moura, fijaos el espacio, llano. Por eso Bella se ubica en un punto de mayor fertilidad, ¿no? En torno al castillo de Torres siguen todavía, esta es una imagen que saqué hace unos años, donde sigue todavía esos usos que podemos casi retrotraernos a cuál era el uso histórico de estas tierras, ¿no?, agropecuarias, ¿no? Y bueno, y aquí el paisaje de galería de la ribera del Múrtigas, ¿no? La conexión visual está todavía presente hoy en día entre ellos, ya no solo en esa imagen aérea que veíamos, esta imagen veíamos la conexión entre Cumbres Mayores, que antes los veíamos en el mapa, con relación a las dos fortificaciones, Fregenal y Segura de León, encomienda templaria y santiaguista, pero no solo se ve a vuelo de pájaro, es que desde el propio paseo de armas se veía, del paseo de Ronda, perdón, se veía, ¿no? Aquí vemos el otro era el de Segura y aquí vemos el de Fregenal, ¿no? Así que estaban muy presentes, se veían, físicamente existía una conexión visual entre esas fortificaciones que guardaban, ¿no? Bueno, aquí trae algunas reflexiones sobre la Reconquista y la referencia a ese término por García Fis, los planos de evolución, que ya ha explicado Eduardo, de cómo penetra hacia acá. Bueno, Portugal es la primera en llegar al final y Castilla se queda más arriba, ¿no? Simplemente quería, y con esto ya termino, conectando con la estratigrafía que mostraban Eduardo e Inmaculada en su intervención anterior, la cronología del siglo X y siglo XI es fundamental, ese poblamiento en periodo emiral y taifa después, emiral y taifa, es fundamental, puesto que realmente nos retrotrae hacia ámbitos que están poco estudiados en nuestra provincia, ¿no? Si el escenario y el esquema de juego de poderes que veíamos antes en el momento cristiano ya, en el Alfoz de Sevilla, era el que veíamos en el mapa anterior, esta era la distribución administrativa de las coras en época califal, ¿no? Aroche, como adelantábamos, pertenecía a la cora de Bella, Almonaster y Aracena, junto con Zufre, pertenecían a la de Isbililla, arriba quedaba parte de la de Filix o Badajoz, y después Almonaster sí estaba claro que era una de las cabeceras de esa cora, de los Iclim, ¿no? Pero Aracena, y ahí está el debate entre la Catrasana, que cada vez más cercano, que sea sería el otro enclave, junto con caso de Zufre y Tejada, asociado a la otra distribución administrativa, ¿no? Pero Aracena, desde el punto de vista de localización geográfica, tiene más sentido que fuese la cabecera, lógicamente, o Iclim de esta cora, porque volcaba más su visión hacia el norte, mientras que Almonaster lo hace más hacia el sur, y lógicamente la distribución sería mucho más equilibrada si considerásemos Aracena como cabecera, ¿no? En este sentido, pues lo que hablábamos de las mismas, ¿no? Sí es importante un hecho sobre el que llama la atención
la propia Miguel Molins y los escritos sobre este tema, que es que en este momento también hay límites. No solo hablamos de fronteras, pero con la expansión de las taifas, esa cronología del siglo XI nos ubica en un periodo clave. La estrategia expansionista de los abadíes sevillanos en este momento histórico nos establecen un límite clarísimo en el territorio con la taifa del reino de Badajoz, con lo cual la posición de Aracena es clave en esa conformación de un limes demarcatorio. No estamos hablando de esa... en el periodo taifa se desestructura el esquema de defensa que hay en el periodo califal, que son unas grandes marcas defensivas con una estructuración en cora. La desarticulación de ese gobierno central que se hace en el siglo XI genera en torno a sí una desmembración del Al-Ándalus y serán precisamente los reinos taifas con dinastías más prósperas que irán anexionándose los más cercanos. Aquí ese registro arqueológico muestra la relevancia de Aracena en el contexto de la ampliación, de la expansión territorial de la taifa de Sevilla, incorporando este ámbito en un punto en el que quedaba en el límite con la taifa de Badajoz. Entre las dos se distribuirían el espacio de Algarve al-Ándalus. Yo con esto prácticamente termino. Aquí son distintos planos que no tiene sentido marcar, la representación cartográfica. Bueno, el antecedente de los Husun refugios, si en época islámica hemos hablado de las fortificaciones almohades, existen otros Husun refugios menos documentados, como el del Cerro de Santa Marta y el de las Peñas de Aroche. Os he traído simplemente una imagen para que visualicéis otros yacimientos tal vez menos conocidos, como el de las Peñas de Aroche, que bueno, esto casi se me hizo de noche ya cuando fui, pero que todavía está pendiente de un estudio más profundo, pero es uno de los yacimientos importantes para entender el momento anterior, ese poblamiento débil y disperso, altamente ruralizado, del que hablamos antes, además de una población que, como dicen los textos, volviendo al enclave, fijaos la relevancia del enclave geográfico, un batolito con una prominencia grande. La población muladí se encastilla en estos enclaves en altura y en torno a sí genera un poblamiento. Este yacimiento es fundamental para entender la fortificación en época miral antes de ella, ¿no? Y, cómo no, el de Cerro de Santa Marta, con su enclave absolutamente... aquí vemos la ribera del Murti y el enclave, fijaos el punto donde se fortifica, ¿no? Y la conexión todavía existente con fortificaciones posteriores como el del Real de la Jara, ¿no? Donde se ve prácticamente, y también con el de las Torres, ¿no? Fortificación posterior, ¿no? Aquí quedan restos todavía, como veíamos en la planta antes, de una alcazaba y de un poblamiento estructurado en distintos niveles. Es un vértice geodésico, como indicaba Eduardo, y es uno de los yacimientos clave. También por la vinculación con la producción, la producción mirometalúrgica, la arqueometalurgia que se está estudiando. Pero fijaos esta imagen, como se ve aquí, el castillo de Santa Olalla de Alcalá. Esta es la preeminencia visual de ese enclave, que visualmente controlas el territorio sin necesidad de nada, ¿no? O la imagen cruzada de Santa Olalla, donde vemos al final el Cerro de Santa Marta. Bueno, con esto terminamos ya la intervención, decir que se enmarca dentro de un trabajo que estoy haciendo en mi tesis doctoral y que en el ámbito institucional, como digo, se enmarca dentro de este plan sectorial, que es el de las fortificaciones de la banda gallega, que es el que estamos intentando sacar adelante de cara al proyecto Arafortusk para financiar la siguiente fase y dotarla no solo de una actuación de restauración, sino de puesta en valor en el contexto de toda esta realidad histórica que es la que hemos intentado mostrar en el día de hoy. Nosotros ya hicimos una publicación, aquí se ve un poco el itinerario transfronterizo que planteamos, ¿no? Y todas las fortificaciones que son las que hemos ido viendo, que ya fueron objeto de una publicación, pero que ahora queremos difundir conjuntamente. Bueno, no me extiendo más. Muchas gracias. Bueno.